Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Gloria a Dios. Ahí está. Juan capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 9. Gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Nos hemos gozado, nos seguimos gozando en este día tan precioso, hermano. Yo no sé si usted ha notado, pero hoy es un día bonito, un día precioso. Así como alabar a Dios y mirar la palabra de Dios, que también es preciosa, sobre todas las cosas. ¿Lo tienen? Cuarto libro de los Evangelios, en el capítulo 9 del libro de Juan. Cuarto libro de los Evangelios, capítulo 9, dice la Biblia, hablando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le preguntan al Señor Jesús. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Repito el texto 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos esa oportunidad de poderte alabar, de poderte glorificar, de poderte entonar alabanza nueva cada día, Señor. Le damos gracias. También le pedimos, Señor, ese toque divino, ese favor especial, Señor, que después de haberle alabado, Señor, a través de la alabanza que le corresponde a usted, que esta su palabra, Señor, sea entendible para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Manifieste, Señor, su mano poderosa en cada uno, en cada una. Desde ya le pedimos, Señor, si alguno se encuentra, Padre, enfermo, convaleciente, Padre, o desanimado, Padre, o cualquier situación que tenga, sea usted, Padre, levantándolo por el poder de su palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Dice la Biblia, en el contexto que hemos leído, que había un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, es decir, iba pasando y miró a un hombre ciego de nacimiento, y le hace la pregunta a los discípulos diciendo: ¿quién de estos pecó? ¿Sus padres? ¿O quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿El ciego o los padres de él? Y Jesucristo le responde: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que pasa es que se reconocía, y todavía hay unas tradiciones así allá en Judea, que el que pecaba tenía cierta dificultad o cierta enfermedad o deficiencia de cualquier órgano del cuerpo, porque habían pecado o habían pecado sus papás. Pero a excepción de este, que dice que no había pecado ni él, les responde el Señor Jesucristo, ni sus padres, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara en aquel hombre y ellos miraran que Cristo a eso había venido. Hay una cosa interesante. Después que les da la respuesta, en el verso 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Es decir, las tinieblas no tienen potestad sobre la luz de Cristo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Fíjense bien, en cierta ocasión escuché yo decir a alguien que es famoso, ¿verdad?, por hacer mucho show, y dijo que Jesucristo, así dijo, y lo tengo que recalcar, porque debemos de tener cuidado con eso, dijo que Jesucristo era sucio, que Cristo era sucio, así dijo él. Y peor tantito lo dijo, allá en Centroamérica se utiliza una palabra de cochino. Cochino es puerco, cerdo, marrano, eso lo quiere decir cochino. Y él se atrevió a decir que Jesucristo era cochino porque dice que Jesucristo escupe en el piso y revuelve el polvo, la tierra, con su saliva, y que por eso Jesucristo era cochino. No, Jesucristo no era ningún cochino, ni tampoco mucho menos en la expresión correcta, marrano ni cerdo. Por lo contrario, Jesucristo era totalmente limpio, sano y santo. Eso es lo que es Jesucristo. Si escupió en tierra, escuche bien, no es porque Cristo era así, sino porque el elemento, yo no sé si usted sepa, la agua que tenemos por aquí, ¿verdad?, se reconoce como H2O o como viento convertido en agua o agua que viene del viento. Y el agua, escuche bien, aparte de que sirve para dar vida y que la misma agua representa al Señor Jesucristo, nosotros somos, aparte de ser de la tierra, yo no sé si usted ha notado algo, en Génesis el capítulo 1 en adelante, hasta la creación del hombre, en el sexto día, dice que Dios crió al hombre del polvo. Escuche bien, no dice, escuche bien, de la tierra, pero sí dice del polvo. Obviamente la tierra viene del polvo, pero hablando de la tierra, que el Señor Jesucristo se agacha y hace lodo con la tierra, es porque el complemento tiene que ser así. Al principio Dios crió al hombre a su imagen y semejanza y lo crió del polvo de la tierra, y lo que le puso en su aliento, o lo que le puso en aquel mono que había hecho de tierra, de barro, fue aliento de vida, un soplo de vida en su nariz. Entonces, ¿qué necesitaba este ciego para poder volver a mirar? ¿De qué somos hechos nosotros? De la tierra, literalmente hablando. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo escupe, es decir, su saliva es agua, lo revuelve con la tierra, está haciendo un parche nuevo en aquel que está defectuoso. Porque de ahí somos hechos, de la tierra, del polvo. Y para hacerle un parche a un muñeco de tierra o a un hombre que viene de la tierra, tiene que ser del mismo material. No se puede parchar una lámina de acero con lodo o con barro. No se puede parchar un hueco de un carro que tiene para botar aceite y le puede poner lodo o le puede poner cemento, porque eso lo va a botar. Tiene que ser del mismo acero, tiene que ser del mismo fierro. El cemento se parcha con el mismo cemento. Es decir, el elemento que Cristo está haciendo aquí es un elemento perfecto para darle una vista o para darle la vista a aquel ciego, al igual que Cristo nos la da a cada uno de nosotros hoy día. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Lo que necesitamos. ¿Cómo Cristo hace para sanar nuestras heridas? ¿Qué Cristo hace para aliviarnos? ¿Qué Cristo hace para saciar lo que nosotros necesitamos? Dios pone en nosotros algo que se necesita para poder saciar lo que tenemos que tener. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé cuál es la necesidad de cada uno, pero si tiene necesidad de hambre, Cristo le suple para que coma. Tiene sed, Cristo le da agua viva y agua que representa también a Cristo Jesús, pero le manda a alguien. Si necesita incluso un favor y usted no tiene para hacerlo, Cristo le puede poner a alguien para que vaya y lo ayude. Yo no sé si usted ha notado que muchas veces allá en el desierto, por ejemplo, yo me he orillado en la carretera, a veces, ¿verdad?, por ciertas situaciones de algún carro, y allá no hay nada por ningún lado, y de repente de entre las montañas, de entre el desierto, sale alguien y le dice: necesita agua.
Porque Dios siempre va a mandar a algo o a alguien para que le ayude, le sustente en lo que tiene necesidad. Hablando del ciego, tenía que revolver su saliva. ¿Qué representa la saliva de Cristo? ¿Qué representa la agua de Cristo? La agua, escúcheme bien, cuando usted se la toma, representa la sangre, es decir, es sangre. Si usted y yo no tomamos agua, está reconocido que si no comemos por muchos días, el cuerpo aguanta, se adelgaza pero aguanta. Pero si no toma agua, el cuerpo se seca y se muere. El cerebro se seca, el corazón se seca, ya no pompea sangre. Por lo tanto, le pega un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque ya no tiene sangre el cuerpo. Cuando nos tomamos el agua, lo que se convierte es en sangre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo al ponerle el parche de lodo en el ojo del ciego o en los ojos del ciego? Porque se le unta el lodo en sus ojos. Lo primero que está haciendo es ponerle un parche de la misma tierra que somos hechos cada uno de nosotros, del polvo, para que se le quite lo ciego. Pero había un elemento más, que era la agua, que representa la sangre de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo no nomás lo hace libre de su ceguera, sino lo hace libre para conocer a Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús, no tan solo oímos de Cristo y lo recibimos porque oímos. Cuando recibimos a Cristo y venimos a Cristo y vivimos en Cristo, ahora ya no tan solo oímos de Él, sino ahora lo miramos con nuestros propios ojos y sabemos que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no era hecho, y sabemos que todo lo que existe es por su gracia, y empezamos a mirar lo que no podíamos ver a través de la sanidad divina de Cristo Jesús. Podemos mirar claramente. Por eso, no de mano los salmos y algunos otros decían que limpiara los ojos con colirio. Límpiame los ojos con colirio. Decía también los profetas y David y algunos de ellos que le limpiaran los ojos con colirio para poder mirar. Este ciego no tan solo recobra la vista, sino puede ser ya libre. Cuando nosotros, escuchen bien, el Señor Jesucristo nos ha libertado y ahora tenemos entendimiento, discernimiento y sabiduría. No había uno solo que pudiese decir que un hombre lo había sanado. Si analizamos el capítulo más adelante, la Biblia nos dice que le interrogan que quién le había dicho, quién le había sanado. Y ellos dicen que cómo era posible eso. Y entonces le dicen, ese hombre es pecador. Si es pecador no puede hacer tales cosas. Pero el ciego, ya con el entendimiento que pone el Señor Jesucristo en él, responde de la siguiente manera. Mire bien. Verso 6, ahí donde estamos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, un elemento más importante: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido quiere decir ¿qué es? Enviado, escuche bien. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué necesitaba aparte el ciego después de ser untado sus ojos con el lodo? Le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego no dijo, ¿para qué voy a ir allá? ¿Para qué voy a ir hasta allá? Si aquí tengo agua, no voy a ir hasta allá, no tengo que perder tiempo allá. No, el ciego lo que hizo fue, escuche bien, ahora, ¿cómo fue el ciego? ¿Usted se había preguntado eso? ¿Cómo fue el ciego? Ojo, aquí sí voy a decir ojo, hablando de ciego y de ojos. ¿Cómo fue el ciego? Fíjese bien. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros estamos en esta situación? A veces no podemos mirar las cosas, no podemos ver a veces el favor de Dios. Pero cuando el Señor nos dice algo, nosotros, aunque por alguna razón dudamos o quizás no creemos o quizás se nos hace difícil, lo único que hay que hacer es hacer lo que el Señor dice. ¿Por qué?
Porque a través del elemento, ya el Señor ya puso la tierra, somos del polvo, ya puso su sangre, que representa la salvación para cada uno de nosotros. Ahora lo que necesitamos nosotros solamente es obediencia. No se necesita otra cosa, solamente se necesita obediencia. ¿Qué hizo el ciego? Porque todavía estaba ciego, escuche bien. Mire bien. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Se da cuenta que todavía no veía. Todavía se fue ciego a lavarse. Una vez que se lava, escuche bien, se quita el lodo. Una vez que se quita el lodo, y esto representa, escuche bien, lo sucio. Ahí sí representa lo sucio. Porque la tierra, cuando se hace el lodo, obviamente se ensucia. Si usted se ensucia las manos, aunque se limpie el lodo, queda sucio. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Como dice el dicho, está matando no 2 pájaros de una pedrada, sino 3. Lo primero que le hace un parche con el lodo, que representa el polvo, la tierra, de ahí que somos hechos desde el principio. Lo segundo, que introduce o le pone el mismo elemento o la misma sangre, se la pone en los ojos del ciego. Lo tercero es que lo manda y el ciego tiene la obediencia. Y hay una cosa más, cuando él va y regresa, ya regresa mirando, es decir, tuvo que irse a limpiar para poder bien ver las cosas claras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Limpiarnos para poder ver bien las cosas. Aleluya. Sin antes que nos limpiemos, ¿verdad? No podemos ver bien las cosas claras. Hay cosas que nos entorpecen, hay cosas que nos ciegan, hay cosas que estamos mirando más allá de Jesús. Y lo que el Señor Cristo quiere es de que primeramente nos limpiemos, nos lavemos para poder ver claro las cosas de Dios. Para poder ver a Jesús, ¿qué necesitamos nosotros? Dice su palabra, sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Santidad. Guardarnos para Dios. Esperar en Dios. Señor, si tiene alguna necesidad, escuche bien, se la ponemos en las manos a Dios. Señor, tú conoces mi necesidad, pero yo no quiero hacer esto porque yo quiero estar bien contigo. Yo no te quiero fallar, yo quiero ver las cosas con claridad. Y tú me puedes sustentar, tú me puedes ayudar, tú me puedes levantar, tú me puedes suplir, tú me puedes curar, tú me puedes sanar, tú me puedes quitar todo lo que yo tengo en mi vida que me estorba para poder ver las cosas claras. Y tú me puedes dar lo mejor que yo necesito para poderte agradar. Y entonces regresa el ciego, se va ciego a lavarse al estanque de Siloé. Ahora, escuche bien, ¿cuál es el punto aparte aquí del mencionado? Que el ciego estaba ciego y para poder llegar allá no era cosa fácil. Mi hermana hizo una seña muy buena, que señaló como si tuviera un bastón, ¿verdad? Sí, a ciegas, tentando. De una manera u otra, si fue así, batalló para hacerlo. Y si alguien lo llevó, lo tenía que haber llevado agarrado para poderlo dirigir al estanque de Siloé. Pero regularmente los ciegos, escuché bien, regularmente los ciegos, ellos mismos se dirigían. Claro que sí, había gente que los ayudaba, pero en su mayoría ellos mismos tenían que ir a donde tenían que ir, así como hasta el día de hoy. Hoy se utilizan perros, hasta gatos, se utiliza gente, pero regularmente los ciegos que uno ve en la calle, uno los mira solos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Tienen cosas para dirigirse, algún bastón, porque hoy hay bastones inteligentes. En este entonces, el inteligente no era el bastón, el inteligente era el ciego para poder oír y distinguir. No podía ver, pero sí podía oír, y se podía dirigir por el sonido y por el tacto, a través de un bastón o de una vara. Por lo tanto, para poder llegar al estanque de Siloé, que quiere decir enviado, tenía que él ir batallando para poder ir a lavarse los ojos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces en la actualidad nosotros tenemos que batallar para poder llegar a ir a limpiarnos como Dios quiere que seamos limpios?
Hay un dicho que decía David, que fueran limpiados los ojos, y algunos otros libros con hisopo. Escuche bien. Otras menciones que hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se está hablando, yo he escuchado que a veces se dice: Señor, pasa un carbón encendido por mis labios para poder hablar lo que a ti te agrada. Pues quiero decirle que el hisopo y el carbón encendido no es una frase cualquiera. Porque cuando se dice que se limpian mis ojos con hisopo, es mejor que con colirio, porque con hisopo lastima, y con un carbón encendido para limpiar los labios. Es decir, había un dicho allá en mi pueblo que decía mi papá: cuando el animal o el perro se comía los huevos, decían: hay que quemarle el hocico al perro para que no se coman los huevos. Y le quemaban el hocico al perro, y el perro se sigue comiendo los huevos de las gallinas, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros le decimos al Señor esto, hay que pasar un proceso para poder llegar a ser limpios. Y el proceso no es fácil. No es fácil. Para poder dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta, hermano, no es fácil. Es bien difícil. Bien difícil. Imagine usted un ejemplo básico. Una muchacha enamorada de un muchacho. O un muchacho enamorado de una muchacha. Y como está enamorado y enamorada, no le importa como en la situación que esté, porque su corazón le guía a estar allí, a la muchacha o al muchacho, al hombre, a la mujer. Y a veces no está bien delante del Señor, pero es tan difícil dejarlo, porque siente un sentimiento en su corazón que le invade a no estar bien con el Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que limpiarnos, ir al estanque de Siloé, o al estanque a irnos a lavar donde hay fuente de agua, y a hoy que representa el Señor Jesucristo el agua viva, por eso le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 precisamente del libro de Juan. Mira lo que le dijo, vayamos ahí, ya que estamos en Juan, aprovechemos ahí, capítulo 4, Juan capítulo 4. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Verso 8, 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está por qué le dice eso al Señor Jesús. Porque entre los judíos y los samaritanos, es decir, los judíos no tenían relación con el pueblo gentil. No se pedía ningún favor, ni los judíos les hacían un favor a ellos, ni los samaritanos o cualquier otra raza a los judíos. Era como una afrenta a Dios de relacionarse con gente que no tenía que ver con Dios. Por cierto, hace unos días, unos 3-4 días atrás, me entró una llamada por teléfono allá en el canal, y me dice la mujer en el aire, estábamos en vivo: pastor, me dice, le quiero hacer una pregunta y necesito, por favor, que ore por mí. Claro que sí. ¿Cuál es su necesidad? Primero déjeme le digo cuál es mi necesidad. Amén, dígame, le digo. La pregunta es de que si yo tengo que obedecer a mi marido. Caray, le digo, ¿por qué me pregunta eso? Dice: porque mi marido es inconverso, no es cristiano. Le digo: ¿y está casada usted con él? ¿Ya se casaron? Sí, sí, dice mi marido. ¿Cuánto hace que se casaron? 20 años me dice que nos casamos. Y nos casamos, dice, por los papeles. Así me dice. ¿Y cuánto hace que se casaron? 20 años. Le digo: eso ya no es por los papeles, eso ya es toda una vida. ¿Debo obedecerle a mi marido? Le digo: sí. Pero es que es inconverso. Le digo: ¿usted era cristiana cuando lo conoció? Le digo: sí. Le digo: pues usted se casó con un yugo desigual porque usted quiso. Así es que si se casó con él,
tiene que obedecerle porque es su marido. Es que yo no quiero obedecerle porque no tiene a Cristo. Le dije, eso hubiera pensado antes de que se casara con él. A hoy que se ha casado con él, usted tiene que obedecerle porque es su marido. Aparte de eso, Pablo dice que la mujer, bueno, obviamente, y el hombre, si tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo, se santifica por medio de la mujer. Ahora, tiene opción de que venga a Cristo, pero usted tiene que darle un buen ejemplo, porque si él no tiene a Cristo y usted le da un mal ejemplo, menos va a venir a Cristo. Ah, pastor, no me había puesto a pensar en eso, me dice. Quería que viniera Cristo y hace 20 años que no le obedece. Y hace 20 años que se casó. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo que debemos nosotros de dar? Pues la obediencia y demostrar que somos nosotros hijos de Dios y que Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todas nuestras inconformidades, de toda la desobediencia, de todo lo que estorba para obedecer al Señor Jesucristo. Entre samaritanos, escuche bien, y judíos no tenían una relación, eran prácticamente enemigos, pero cuando viene Cristo Jesús, ya no importa la raza, ya no importa el color, ya no importa cómo se llame, ya no importa qué tamaño tenga, si es güero, si es blanca, si es chiquito, si es grandote, si es viejito, si es viejita, si es niño, si es niña, si es adolescente, si es adulto, lo que sea. Cuando viene a Cristo Jesús, todo el Señor Jesucristo ha cambiado, ha transformado, ha limpiado por la sangre del Cordero Santo. Entonces, mire lo que dice. Entonces dice la mujer samaritana, verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua, ¿cómo dice? Agua viva. ¿Cómo se obtiene el agua? Escuche bien, viva. ¿Cómo se puede beber esa agua viva? Nosotros bebemos el agua esa que bebemos para la calor, literalmente hablando, pero espiritualmente hablando, cuando bebemos el agua, es lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad que sí? Si amamos a Cristo, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder tomar de esa agua viva. Entonces, mira lo que le sigue diciendo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es el agua entonces? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo con el ciego? Le está poniendo agua, ¿verdad que sí? Pero no le está poniendo cualquier tipo de agua. La primera que le pone es el agua que representa a Cristo Jesús, su saliva, que representa el agua, consecuentemente su sangre. Y después lo manda a lavarse con un agua literal, con un agua simple, pero después de tener la agua que verdaderamente nos hace limpios. Alguien dijo por ahí, llegó un mecánico a la iglesia y dijo, oiga, usted está bien sucio, le dijo. Mecánico. Sí, le dijo, hermana, sí estoy bien sucio, mire. Y a veces uno me lavo y no se me quita, está muy pegado la grasa. Y por mucho que me lave, dice, todo me quedan residuos de grasa. Pero dijo, ¿sabe qué? Realmente, dijo, eso no importa, dijo. Lo más importante, dice, que no tan solo esa grasa tiene ahí. Eso no es tan importante. Lo más importante es que usted esté limpio por la sangre de Cristo Jesús. Lo que esté sucio, eso no importa por fuera. Lo que importa es que esté limpio por dentro. ¿Qué el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros? Nos ha limpiado. ¿Qué el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros? Nos ha santificado.
¿Qué el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros? Nos sigue curando, nos sigue restaurando, nos sigue levantando, para que cuando nosotros estemos en una situación difícil, podamos confiar en el Señor Jesucristo y decirle así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que este me está ofreciendo esto, este me está ofreciendo esto, me está ofreciendo quizás hacer esto que no tengo que hacer. Pero como yo confío en Cristo, Dios me va a fortalecer para poder vencer, para poder luchar. ¿Cuántas veces, verdad, tenemos situaciones en la casa? Y regularmente así pasa. Los niños, ¿verdad que son bien bonitos? Los niños chiquitos. Ay, pero cuando crecen, hermano, es un dolor de cabeza. Y más cuando ya quieren ser independientes. No, que dice: yo ya soy mayor de edad. Yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Papá, mamá, usted ya no me puede decir nada porque yo ya soy mayor de edad. Y la mamá y el papá están en angustia por el hijo, por la hija. Y más si no quiere buscar de Cristo. Y ahí está preocupado, preocupada. Está totalmente tenso, tensa, sabiendo, pensando qué le puede pasar. No se quita la preocupación. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo hace una obra en nosotros y podemos confiar plenamente en Él, que así como la ha hecho a nosotros, también la puede hacer en nuestros hijos, que así como la ha hecho a nosotros, la puede hacer en nuestros padres, que así como la ha hecho a nosotros, la puede hacer en nuestros amigos, en nuestros primos vecinos y en cualquiera que nosotros queramos y amemos y respetemos. En el esposo o la esposa, en cualquiera. Porque Cristo tiene el poder a través de su sangre de limpiarnos de todo pecado y de limpiar a aquellos que están alrededor de nosotros. Por eso nosotros somos. Cuando usted llega a su casa, ¿qué pasa? Usted llega a su casa y parece que entra así nomás. Y que está oscura su casa y usted prende la luz. Pero déjeme decirle que desde que usted entra a su casa, usted es una luz en medio de las tinieblas. Claro que sí, porque usted lleva la luz de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Mientras tanto, dice, mientras tanto dure el día, voy a hacer las obras que Dios me ha enviado a hacer. Eso dice aquí mismo que hemos leído, en el capítulo 9 del libro de Juan, hablando del cielo. Porque ya cuando llega la noche, dice, nadie trabaja. Pero mientras tanto dura el día, yo trabajo. Ahora, lo que el Padre me ha enviado a hacer, las obras las tengo que hacer, porque dijo Él: yo soy la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? Luz del mundo. ¿Qué debemos de dar nosotros? Esto lo mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dar de gracia lo que de gracia hemos. Sanar enfermos, resucitar muertos, darle vista a los ciegos, sanar paralíticos y cuanta cosa se nos enfrenta encima. ¿Qué debemos hacer? Le voy a dar un buen tip. Si en su casa su marido, su esposa, su hijo, su hija, su nieto, los tiene al alcance, y si no, lléguese un día de visita, hermanos adultos, si no están en su casa sus familias, por lo cual usted está pidiendo, hágase una cita con ellos y dígale: ¿sabe qué, hija? Voy a ir a visitarte, me voy a quedar allá un día o dos. En la noche, cuando usted esté ahí, ore por ellos, pero aproveche, cuando estén en tiempo que estén descansando, usted llegue, póngale la mano encima y dígale: Señor, haz libre a mi hijo, a mi hija, que sea un servidor, una servidora tuya, guíalo, Señor, levántalo, no dejes que se pierda. Sus nietos, sus nietas, sus hijos, sus hijas en su casa, lléguese cuando estén dormidos, cuando estén acostados, que no sientan ellos, póngale la mano encima, dígale: Señor, este es un hijo tuyo, una hija tuya, te va a servir, libértalo. Tu palabra me ha prometido a mí que yo puedo orar por los ciegos, por los enfermos, por los paralíticos, por los muertos, y van a resucitar. Y tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Tenemos la capacidad para poderlo hacer. Tenemos la capacidad para poderlo hacer. Yo me sorprendo, hermano, cuando tenemos la plena confianza en el Señor. Dios hace lo imposible posible. Para Dios no hay nada imposible. Use la inteligencia solamente y agarre la palabra del Señor. Se necesita una cosa para hacer cualquier cosa: obediencia. ¿Qué hizo el ciego? Estaba ciego todavía. Pero cuando Cristo le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, él se fue y regresó viendo. Oiga, no sé si ha notado usted eso. ¿Sabe cómo puede notar que usted está bien metido y yo con el Señor? Por ejemplo, cuando estamos alabando a Dios, hermanos, nos metimos en la presencia de Dios, nos metemos y sentimos como que nosotros le estamos
halagando a nuestro Dios. Y sentimos ese deseo de danzarle, hermano, de gritarle, te amo, Señor. Sentimos ese deseo de adorarle, sentimos ese deseo de llorar, sentimos ese deseo, hermano, de hacer muchas cosas para Dios, de reconciliarnos, de apartarnos de todo, porque la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. Ajá. Y no nos interesa quien nos mire. Lo que nos interesa es hacer lo que Cristo dice. Ahora vamos a terminar. Entonces dice el verso 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, fíjese bien, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, es decir, un sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Escuche bien, nótese esto. Después que el Señor le abre los ojos, le recobra la vista, le dice al ciego a ellos, ¿ustedes quieren ser discípulos también del Señor Jesús? ¿Qué está diciendo él? ¿Qué hace el Señor Jesucristo después que a nosotros nos hace libres, nos hace sanos, nos liberta, nos ayuda, nos favorece? ¿Qué es discípulo? Un aprendiz del Señor Jesús, un seguidor de Jesús. ¿Qué nosotros somos de Jesús? Aprendices, discípulos, seguidores de Jesús, ¿verdad que sí? Ahora mire lo que dice para terminar. Entonces dice el verso 30,
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y termino aquí. Siendo los judíos, escuchen bien, y termino con esto diciéndole, yo tengo mucho cuidado con esto, y le voy a explicar bien. Los más perversos, escúcheme bien, en toda la historia han sido los romanos y los judíos. Entre los romanos y los judíos que no creyeron en Jesucristo, lo asesinaron al Señor Jesús. ¿Sabe usted? Una cosa es blasfemar, una cosa es maldecir a Israel. Eso es muy diferente. Pero hoy día en Israel ha entrado una ley, escuche bien lo que le voy a decir, que ninguna persona puede hablar de Cristo Jesús en Israel. Nadie puede hablar de Jesús. Aquel que hable de Jesús o se atreva a predicar de Jesús, lo arrestan, lo meten preso y peor tantito. No puede una iglesia, en Israel hay iglesias cristianas, si un hermano, una hermana, un pastor, lo que sea, le habla a una persona de Cristo y se llegan a dar cuenta que le está hablando personalmente de Cristo, va y lo meten preso. ¿Sabe que se acaban de echar la soga al cuello una vez más? ¿Qué le quiero decir con esto? Que estamos cerquititas a que todo concluya. Israel una vez más se ha rebelado en contra de Cristo Jesús. Le dice el ciego: qué curioso que ustedes, siendo fariseos, siendo judíos, conocen de Dios, hablan de Dios. A usted no les ha abierto los ojos el Señor, pero a mí, que yo era ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. ¿Qué les está haciendo? Les está predicando. Después que le abren los ojos del Señor Jesús, les está diciendo: ustedes siguen ciegos y yo puedo ver muy claro quién les sanó. ¿Qué hacen los judíos hoy día? Acaban de ir unos hermanos a Israel y querían hablar, predicar, como antes se podía. No, hay una ley que no puede hablar usted de Cristo Jesús por ningún motivo, por ninguna razón. Escuche bien. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos quedado hasta sin saliva por orar por Israel? Hay gente que viene y le dice a usted: hay que orar por Israel, se afana por orar por Israel, pero no sabe qué pedir. Cuando usted y yo pidamos por Israel, pídale para que Dios les abra los ojos a los que no tienen a Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de orar por Israel, no orar por el país, orar porque ellos estén bien. No, al contrario, que Dios les abra los ojos para que se conviertan a Cristo y que cuando Cristo venga no se queden y nosotros tampoco. Pónganse en sus pies. Alabado sea Dios. Claro que sí. Claro que sí. Eran tremendos los fariseos, ¿verdad, judíos? Los judíos, tremendos. Todavía hasta el día de hoy, hermanos, se rebelan contra Cristo. Aquí en Hollywood, West Hollywood y en diferentes partes de Hollywood hay muchos judíos. ¿Y saben qué dicen de nosotros ellos? Los cristianitos, y le hacen así. Así nos tratan a nosotros, hermanos, porque no creen en Jesús. Y le voy a decir esto: cualquier raza de cualquier país sin Cristo Jesús no se puede salvar. Puede ser muy multimillonario, porque los judíos tienen mucho dinero, la mayoría de ellos. Tienen muchos negocios, porque es promesa de Dios que Dios los ha bendecido. Pero una cosa es tener dinero y otra cosa es tener a Cristo Jesús. Porque nosotros sin Cristo Jesús no tenemos nada, pero teniendo a Cristo Jesús lo tenemos todo. No importa que no seamos millonarios económicamente hablando, pero teniendo a Cristo somos millonarios espiritualmente hablando. Por lo tanto, ¿qué preferimos nosotros? Que ya el Señor Jesucristo nos ha abierto los ojos. Dale gloria a Dios a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del